Entonces, ¿qué es lo que nos va a interesar en ginecología y obstetricia? Nos va a interesar el conocer algunos aspectos de la menstruación. Nos va a interesar cuándo fue la menarca, cuál es el ritmo, si hubo presencia de dolor o no, el inicio de la vida sexual y cuándo fue la menopausia. Eso es importante el conocerlo. Es tan importante, por ejemplo, que desde el punto de vista de los oncólogos, cuando ustedes lleven oncología y ustedes estén viendo pacientes que tienen, por ejemplo, cáncer de mama o cáncer endometrial, ¿sí? Van a ver cómo el oncólogo luego va a preguntar, ¿a qué edad tuvo la menarca? Si la paciente dice a los 9 años, ¿y a qué edad fue la menopausia? Y la paciente le dice a los 55. Automáticamente el oncólogo va a pensar, tuvo mucho tiempo, una vida prolongada de exposición a estrógenos y lo va a asociar mucho hacia el área estrogénica. El conocer el ritmo, el conocer el ritmo, eso nos va a hablar de probables problemas endocrinos. Y en una mujer en edad reproductiva, el ritmo es quizás una de las partes más importantes que debemos de investigar. ¿Por qué? Porque estas pacientes tienen ritmos alterados. ¿Sí? Generalmente, el que el eje hipotálamo, hipófisis, ovario esté íntegro y esté bien funcionando, va a ser medido por el ritmo. Si una paciente llega y tiene alteración en el ritmo, búsquenle por el eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Después le van a preguntar si tiene dolor o no. La presencia de dolor en nuestro país ha sido motivo de, como dirían los políticos, de usos y costumbres. Se piensa que, que es normal que duela la menstruación. La menstruación no debe de doler, no debe de doler. El hecho de que haya dolor les implica que ustedes investiguen por qué está doliendo. Les voy a poner un ejemplo. Una mujer que tiene 12 años y que inicia con su menstruación y tiene periodos menstruales muy dolorosos. Y entonces ella viene de una familia tradicional en la que le dicen que eso es completamente normal. Y esa mujer a los 32 años se quiere embarazar y no se puede embarazar. Esa paciente a lo mejor tenía una endometriosis y a los 12 años era un problema pequeño. 20 años después, el problema es un problema muy severo que a lo mejor la va a llevar a reproducción asistida con un gasto enorme. ¿Sí? Pero también debemos de ver la moneda desde los dos puntos de vista. El hacer una buena semiología del dolor y el conocer algunos aspectos nos van a hacer que no estemos operando pacientes de muy jóvenes y que no tengan nada de endometriosis, o bien que tengan una endometriosis y que no sepamos tratar adecuadamente la endometriosis y que también repercutan en que llegue a tener un gasto. Entonces tenemos que ser autocríticos aquí también. El inicio de la vida sexual activa. ¿Ustedes saben a qué edad inicia la vida sexual activa en promedio la mujer mexicana? Como a los 13, ¿no? A los 13. ¿Quién da más o quién da menos? Como a los 15. No, doctores. Ustedes se ve que son fifís. ¿A los 11? A los 9. A los 9 años es el, el, el inicio de vida sexual activa de la gran mayoría de las mujeres mexicanas.
Estamos viviendo en un país en el que hay una extrema pobreza, extrema pobreza. ¿Qué porcentaje de la población tiene extrema pobreza en México? Obviamente lo real, no lo que nos dicen el gobierno. Más del 70% de la población. O sea, miren, el 70 es mucho, pero sí es más, que en extrema pobreza es más del 40%, doctores. Es más del 40%. Ustedes saben que este año es un año en el que aumentaron al doble las plazas para hacer residencia. ¿Lo sabían? Sí. ¿Y saben por qué lo aumentaron? ¿O no tienen idea? No sé, pero me da miedo su respuesta, doctor. O sea, miren, eh, o sea, lo aumentaron porque quieren que el residente participe más en, en la atención, pero también en la atención primaria. Por ejemplo, vamos a pensar que el doctor Insunza, ¿qué quiere hacer de especialidad el doctor Insunza? Es doctora, doctor. No se preocupe. Cirugía cardiotorácica, doctor. Cirugía cardiotorácica. Entonces usted va a tener que aplicar para cirugía general. Y va a tener que hacer primero los 4 años de cirugía general y después aplicar para cirugía cardiotorácica. Cuando usted aplique para cirugía general, le van a dar a escoger entre muchas plazas, muchísimas, pero entre ellas ahora va a haber plazas en lugares donde no había curso universitario. Ustedes conocen a través de sus compañeros cómo es, por ejemplo, que a la doctora Insunza le toca irse a Sonora a hacer cirugía general y le toca en Ciudad Obregón, por decir algo. Y no le fue tan mal. Y no le fue tan mal. O sea, porque le toca una ciudad donde hay donde hay recursos. Pero el diploma universitario de su especialidad en cirugía general no se lo va a dar la UNAM. O sea, la UNAM le dio la entrada al, al grupo de seleccionados para hacer especialidad. Se lo va a dar la Universidad de Sonora. ¿Y usted sabe a qué obedece que no se lo dé la UNAM? No, doctor. Obedece a que la UNAM no le puede garantizar que lo que le enseñaron está bien. ¿Sí? Y entonces hace un acuerdo con las universidades locales. Y entonces ahí es donde se pierde mucho de la calidad. Ustedes tienen que buscar, que pensar que si las plazas que van a hacer tienen que irse a ciudades grandes, a Guadalajara, Monterrey, ¿sí? No se vayan a lugares pequeños. El problema es que ahora que las aumentan al doble, las van a mandar a lugares pequeños. ¿Por qué? Porque el número de residentes, por ejemplo, eh, en el área que yo coordino, en Centro Médico Nacional, en el área que yo coordino, nosotros tenemos de mis residentes, así directos míos, tengo 5 residentes que van a hacer laparoscopía ginecológica y robótica. De esos 5 residentes, ellos empezaron el 1 de marzo decretan el 28 de febrero, decretan que la emergencia sanitaria en México. Ellos empezaron el curso el 1 de marzo. 15 días después, nosotros estamos convirtiendo el hospital en COVID y estamos sacando a lo más que se puede de personal. Y en la actualidad no hemos podido regresar a la normalidad. Y estos residentes no han operado. Y las universidades nos dicen, pues los tienes que titular aunque los dejes 6 meses más. Entonces imagínense, si yo voy a tener
5 residentes que acaban de ingresar y 5 residentes que por la pandemia no pudieron operar y les voy a dar 6 meses más. Voy a tener 10 residentes. Lo que la doctora Insunza pudo haber operado en un año en un hospital de concentración, que pudiera ser que ella cada guardia operara 1 o 2 casos, con tantos residentes se va a diluir en un caso cada 2 o 3 guardias. Eso es lo que los va a afectar, doctores. Entonces, la elección que hagan tiene que ser muy bien pensada y, incluso con la plática con cualquiera de sus maestros. Acérquense para que los asesoren. Porque, por ejemplo, me llama la atención, la doctora, fíjense, dice, yo quiero hacer cirugía cardiotorácica. Y hay cirugía cardiotorácica y hay cirugía cardiovascular. Entonces, es muy importante el delimitar las áreas bien. Tan importante, tan importante, que les voy a poner un ejemplo de casa. Que de un caso que ustedes más adelante van a conocer quién es, pero de un caso de un mesotelioma. Antecedente de 2 hermanos con mesotelioma. Derrame pleural. Me buscan a mí en el centro médico porque somos politécnicos. Y encuentran, le hacen una toracoscopía, el cirujano cardiovascular, cardiotorácico, porque puede entrar a tórax, ¿sí? Que esa es una ventaja, doctora Insunza. Y encuentra que tiene mesotelioma. Y bueno, es una verdadera tragedia para el paciente, ¿no? Pero el diagnóstico, esos padecimientos los vamos a ver en los grandes centros hospitalarios. Si ustedes los mandan a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a un hospital, la posibilidad de que opere cirugía de tórax va a ser muy difícil. Tiene que estar en centros de concentración. Todavía en México no tenemos el desarrollo de la estructura hospitalaria tan grande como para poder atender los casos en provincia. Y muchas veces no se van a poder atender. Una de estas situaciones es el desarrollo de la cirugía robótica, porque en el desarrollo de la cirugía robótica las vamos a poder tener teniendo probablemente una rotación de los residentes en Tuxtla Gutiérrez y que el cirujano esté en la Ciudad de México. Obviamente eso eh, en la actualidad se ve difícil, pero el plan iba hacia allá, hacia tener el centro hospitalario debe de atender entre el 3 al 5% de la derechohabiencia en un centro médico de alta especialidad. Pero bueno, es muy importante esto y volvemos a lo mismo. En la vida sexual activa, por ejemplo, ustedes me están hablando de un medio social en el que ustedes se desarrollan, pero por ejemplo en la montaña de Guerrero, en la que ninguna escuela quiere ir a atenderlo, a atender, y que muchas veces a nuestra escuela ha sido víctima de que los quieran mandar a ustedes de servicio social a lugares en los que nada más van a correr riesgos, ¿sí? En la montaña de Guerrero, en los que no hay educación, no hay seguridad, la mujer inicia su vida sexual muy tempranamente. Y por eso uno de nuestros grandes problemas de salud pública es el embarazo en la adolescente, que ese debe de ser un motivo de una plática con ustedes. Y otro debe de ser el de mortalidad materna, porque mortalidad materna, México, a pesar de haber firmado el
a fines del siglo, el que México iba a llegar casi con cero mortalidad materna, es uno de los compromisos que no pudo cumplir y es una de las situaciones que muestra el atraso real que existe en nuestro país. Entonces, doctores, ustedes tienen una gran oportunidad ahorita con esta apertura del, del examen nacional, pero tienen que ponerse muy, muy vivos en donde van, porque los van a querer también mandar a lugares donde habitualmente no van los médicos. Es terrible el ver la agresividad que hay contra el médico. Y al pasante en servicio social ha sido víctima de muchas situaciones que no deben de ser. Entonces, ese servicio social lo deben de quitar y muy probablemente tenga que ser bajo mucha presión porque no les aporta un beneficio y sí les aporta un riesgo enorme, sobre todo cuando ustedes no lo pueden hacer en un área en la que realmente tengan seguridad. ¿Ok? El número de embarazos es muy importante conocerlo. ¿Por qué? Porque primero, una mujer que tiene muchos partos, que a ustedes ya no les ha tocado afortunadamente el ver las mujeres que tenían antes, las familias eran de 8 personas mínimo, y generalmente esa mujer que terminaba la maternidad, por decir algo, a los 40 años, la estábamos viendo 10 o 15 años después con prolapsos uterinos o con incontinencias urinarias. Ahora, como operan mucho, y ustedes lo ven, por ejemplo, el número de cesáreas es tan alto, ahora el padecimiento que estamos viendo más común son los acretismos placentarios, que son terribles. Entonces, cada, cada rubro de la historia clínica es muy importante. Las pacientes con abortos, las pacientes con ectópicos. Una paciente que les hizo un ectópico tiene el doble de riesgo de hacer un siguiente ectópico, ¿sí? Entonces, el ectópico se asocia generalmente a enfermedades de transmisión sexual. El conocer la última menstruación. En última menstruación es muy importante ponernos de acuerdo en que va a ser el el primer día de sangrado. Y en el primer día de sangrado, aunque sean unas gotitas, ese es el primer día de la menstruación. Pero también va a ser muy importante conocer que la menstruación tenga dos propiedades. Uno, en fecha, que sea segura de la fecha y que sea confiable. ¿A qué me refiero yo? A que si una mujer dice, yo tuve mi última menstruación el 15 de septiembre, esté plenamente segura y que sea confiable, me refiero a que no tenga trastornos menstruales, a que sea regular. Y aquí vamos a emplear algo de lo que ya hemos hablado previamente, que es que hay un margen de 7 días, ¿sí? O sea, para considerarla regular, ¿sí? Entonces, a partir de esa fecha podemos partir. Si nosotros tenemos una paciente con un embarazo, con una fecha de última menstruación confiable y segura, vamos a poder eh, eh, tener un punto de partida en el que esperemos el crecimiento del bebé y el crecimiento del fondo uterino acorde a la edad que nos da por última menstruación. Pero si nosotros tenemos una paciente que no es confiable, entonces vamos a necesitar tener una mayor agudeza clínica para medir el tamaño uterino, vamos a necesitar medir el embrión más tempranamente para poder calcular la edad gestacional y la fecha probable de parto. Pero ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede en nuestro país es que la paciente se embaraza adolescente, eh, pues realmente es una niña, no le interesa ser mamá, el embarazo no lo lleva adecuadamente
Y son los casos que ustedes ven, que andan buscando dónde se va a atender ya cuando empieza a tener contracciones. Eso es muy triste y eso les va a tocar todavía vivirlo porque no se ve cómo vaya a, a cambiar. Algo que ustedes sí, eh, y yo aludo mucho a que el nivel en el que, en el que están desde el punto de vista educativo y social les permite es el conocer pacientes que, que las interrogan en este rubro con los síntomas que acompañen a la menstruación. Es decir, eh, si la paciente tiene síntomas previos a la menstruación y si esos síntomas están dentro de la esfera afectiva y de la esfera somática. Aquellas mujeres, por ejemplo, que tienen dolor de cabeza previo a la menstruación o que se sienten muy inflamadas del abdomen o tienen dolor de extremidades y empiezan a tener también cambios en carácter que se vuelven muy irritables, muy agresivas, o todo lo contrario, muy deprimidas, para hacer diagnósticos de síndromes premenstruales es muy importante tenerlo en consideración, o bien aquellas que son totalmente sin, otro, sin otra sintomatología. ¿Sí? Y siempre pensar en que la paciente que llega por primera vez, cuándo fue su citología y cuándo habría que hacerle un estudio. Permítanme un minuto. Bueno, bueno, sí. Sí, un favor, estoy en clase. ¿Podríamos hablarnos en una hora? Sale, gracias. Bye. Perdón. Este, entonces, toda paciente que llega a la consulta, preguntarle cuándo fue su última citología y si no, tomar la citología. Y en citología les voy a presentar un pequeño videito de cómo debe de ser una citología para que ustedes no caigan en el aspecto mercadotécnico que tienen algunos laboratorios, en los que más que laboratorios parece como si fueran al McDonald's, en el que le dicen a la paciente llega porque le tomen un papá Nicolau y le dicen, y por 5 pesos más te hacemos la colposcopía, amiga. ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros veamos todos estos aspectos. Y pacientes con riesgo de cáncer de mama, el hacer una mastografía a una edad más temprana, que siempre debe ir acompañado con el ultrasonido de mamas, o bien en la población general a partir de los 40 años, hacer mastografía y ultrasonido de mama, ¿sí? El conocer métodos de control de fertilidad y el uso de hormonales, eso es muy, muy importante. ¿Cuáles son? ¿Cómo les ha ido? Y si les han funcionado o no, si ha habido alguna situación en especial con ellos. En este rubro cada vez se avanza más. Por ejemplo, ustedes si ven desde la época de los 60 en el que iniciaron los anticonceptivos hormonales orales, ahora nosotros podemos tener un anillo vaginal que la paciente se lo coloca el primer día de menstruación y se lo retira a las 3 semanas. O podemos tener un implante que le dure 3 años, o tener un dispositivo que libere levonorgestrel en diferentes dosis, porque tenemos 3 dispositivos de esas características y más apegados a los grupos de edad de las pacientes. Entonces el desarrollo tecnológico nos ha marcado, ¿sí? De tal manera que en estos breves comentarios les he querido yo sintetizar que la paciente que llega con ustedes la interrogan, la exploran completamente, le hacen, ya sea si está embarazada o si no lo está, su exploración obstétrica o ginecológica
perfectamente orientada para obtener un diagnóstico. Y el diagnóstico generalmente vamos de lo común a lo menos común. Entonces, tenemos que conocer la patología que afecta más a la mujer mexicana, ¿no? Entonces, cuando está orientada a ginecología, que la mujer no está embarazada, nosotros tenemos que tener algunos ejemplos de, de cómo lo debemos de orientar. Por ejemplo, si nosotros vemos los problemas por los que más consulta la paciente, el problema número uno de causas de consulta ginecológica es el flujo. Y en el flujo hay que hacer semiología. Entonces, el flujo requiere que ustedes conozcan la cantidad, el momento del ciclo en el que se presenta, la consistencia del flujo, el color, el olor y si genera molestias urinarias o no, si genera dolor abdominal o no, y si ese flujo ha recibido algún tratamiento o no, y si le han hecho cultivos o no. Eso es una forma de cómo orientarla. Aquí nosotros la orientamos hacia los trastornos menstruales porque es lo que acabamos de ver. Entonces, en México, fíjense, en México, la guía de la práctica clínica que publicó el Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia, nos dicen que por hemorragia uterina, anualmente 6 millones de mujeres buscan atención médica, ¿sí? Y el diagnóstico de sospecha se hace mediante el interrogatorio y el examen físico, que es lo que hemos venido platicando, y se confirma mediante los estudios de laboratorio y gabinete. Eh, eh, por ejemplo, yo les voy a poner un ejemplo el viernes. El viernes a las 10 de la noche me hablan y me dicen que es una paciente que está sangrando mucho y que esa paciente, eh, su ginecóloga la vio y le dijo que la tenía que operar porque tenía miomas y le mandó un hormonal que se llama Provera. Entonces, el disgusto de la paciente con su ginecóloga radicaba en que le habló a la ginecóloga y la ginecóloga le dijo, bueno, pues tómate el Provera, yo te dije que ibas a tener sangrado, tómate el Provera. Y la paciente quería que en ese momento se le viera y entonces como el sangrado era más abundante de lo normal, le echaban la culpa al Provera. Primera regla, nunca hablen mal de uno de sus compañeros. ¿Sí? Segunda regla, el tratamiento que le estaba dando la doctora era el correcto. O sea, quizás había alguna otra alternativa no hormonal, pero en general el diagnóstico y el tratamiento que le habían dado era correcto. Nosotros revisamos a la paciente y la paciente tiene el mioma, hay que operarla, le dimos el tratamiento no hormonal y, y disminuyó el sangrado y entonces ahora nosotros tenemos que hacer el tratamiento, ¿sí? Entonces, siempre en trastornos menstruales, interrogar sobre signos sugestivos de anemia. La historia sexual y reproductiva es muy importante en la paciente. A mayor número de parejas sexuales, mayor posibilidad de infecciones y algo que es así casi en escala logarítmica es el virus de papiloma, al grado de que se habla de que es realmente ahora sí una rareza encontrar una mujer que no haya tenido contacto con papiloma, ¿ok? Cuando interrogamos las causas sistémicas de sangrado, nosotros tenemos que pensar también en problemas tiroideos, en problemas de prolactina, pero más en desórdenes de coagulación.
Eso es muy importante. Y checar el eje hipotálamo, hipófisis, ovario. ¿Sí? Conocer si la paciente en una forma integral, si esa paciente no está recibiendo anticoagulantes, si no está tomando aspirina, si no está tomando anticonceptivos y que sea de causa iatrogénica. Ya más adelante vamos a ver esto por separado para que les quede más claro. O si no le pusieron un dispositivo intrauterino recientemente y que sea la causa del sangrado. Y por supuesto, descartar embarazo. Siempre tienen que descartar embarazo. Es común que a veces se olvide esto y la paciente esté embarazada y está teniendo una amenaza de aborto. ¿Ok? Deben de enfocarse a, a las cuestiones anatómicas o histológicas de la paciente. Por ejemplo, paciente obesa, hipertensa, diabética y que fue anubuladora y que viene con una hemorragia posmenopáusica, es muy probable que traiga una hiperplasia endometrial, que es una anatomía, que es una cuestión de diagnóstico histológico, ¿sí? Algunas enfermedades concomitantes que nos pueden dar el, sangrados. Por ejemplo, en centro médico es común que todas las pacientes que están sometidas a anticoagulantes por cardiología tengan sangrados anormales y no las envíen. Entonces, bueno, o sea, a veces es ajustar única y exclusivamente el anticoagulante, porque no podemos a veces prescribir estrógenos, ¿sí? O bien pacientes que tienen problemas de orden reumatológico, lupus, en las cuales hay que eh, pensar, o pacientes con cáncer también, pero siempre, siempre, independientemente de que sea una paciente lúpica, de que sea cardiópata, de lo que sea, siempre piensen en la posibilidad de embarazo para que no cometan ningún error. ¿Sí? La exploración siempre va a incluir peso, talla, conocer más o menos cómo está nutrida. Hay que revisar tiroides. ¿Sí? Muchas veces ustedes desde que están hablando con la paciente le están viendo que tiene un bocio ahí y, y, y nadie ha pensado en un problema tiroideo. ¿Sí? O muchas veces la están viendo el cuello de la paciente y le están viendo la acantosis nigricans. ¿Han visto casos de acantosis nigricans en la piel? ¿Han tenido oportunidad o no? Sí, doctor, sí los Sí, hemos doctor. visto. Ok, es importante que lo identifiquen pero que además de que lo identifiquen, lo busquen. Ok. Este, hacer un examen abdominal. El examen abdominal es muy interesante. Nosotros estamos a punto de publicar un artículo. Les voy a pasar el caso clínico, así brevemente. Paciente que fue sometida a histerectomía hace 7 años. La paciente refiere que durante la histerectomía tuvo un sangrado muy importante y, y en el posoperatorio tuvo muchos problemas de ilio y que lo manejaron y que afortunadamente se resolvieron. 7 años después la paciente viene va con su médico, el médico con el que la operó, el médico que la operó le dice que, pues, que todo está bien, pero ella sigue teniendo problemas digestivos, va a ver al médico de las farmacias similares, el médico de las farmacias similares la checa y le encuentra una bola en el abdomen. Y entonces le dice, usted tiene un tumor en el abdomen, le manda a hacer un ultrasonido y la paciente llega al, a la consulta conmigo, porque yo atiendo a su hija, y ya con un ultrasonido y con una placa. Eh, el ultrasonido me dice que tiene una tumoración
y que tiene un textiloma. Un ultrasonido que se había hecho en una farmacia de estas del doctor Simi. Y la placa se la hizo en un chopo y el chopo dice pues, que tiene una tumoración. El, la veo yo, la paciente no ha tenido pérdida de peso, se ve buen estado general, se palpa una masa ahí, pues ya no tiene útero ni ovarios, nunca le mandaron a hacer el estudio de histopatológico de útero y ovarios, le mando a hacer una tomografía y la tomografía me dice que tiene una tumoración que al parecer viene de mesenterio. Sin embargo, ustedes deben de saber, nosotros la interrogamos más, o sea, obviamente ya con más experiencia, la interrogamos más. A ver, platíquenos dónde se operó. Y se operó en una clínica que era una casa, ¿sí? Ok. ¿Y qué es exactamente lo que le hicieron? Pues me quitaron la matriz y los ovarios. Y después, en el posoperatorio, o sea, le hicieron todo un servicio completo, le quitaron matriz, ovarios, le quitaron grasa, le arreglaron el abdomen, este, eh, y, y ella tiene un posoperatorio muy, muy tórpido, pero no requiere nueva cirugía. Nosotros entramos a hacerle una laparotomía exploradora y encontramos una compresa. La compresa, no todas las compresas tienen Ritex y no todos los casos en los que tienen Ritex se van a ver en la, en la, en la radiografía. Entonces, ese tipo de casos requieren que ustedes le dediquen tiempo a la paciente en interrogarla. Es muy, muy importante interrogarla. Por eso la exploración abdominal en las tumoraciones es muy, muy importante. Y la exploración ginecológica, ustedes desde la exploración ginecológica van a ver el monte de Venus, van a ver los labios, van a buscar verrugas o lesiones umbilicadas que son cada vez más comunes. ¿Han visto lesiones por molusco contagioso? ¿O les han hablado del molusco contagioso en dermatología? Solo en foto, doctor. Ok, ojalá y qué lástima que estamos en esto, porque son patologías que a veces es como el sarampión o la varicela, que a veces basta con que ustedes vean una y se les queda grabado y las vuelven cuando la vuelvan a ver van a saber que se trata de un molusco o de el condiloma lo van a ver más frecuentemente, ¿sí? Pero esto muchas veces hay que verlo, entonces hay que investigar vulva, vagina, ano. Hay que hacer una exploración bimanual. La bimanual es muy importante que ustedes entren en vagina y